Buenas noches, compañeros del profesor. Mi nombre es Melania Abigail Castillo Chila y soy estudiante de la carrera de Educación Inicial en el semestre 3.2. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas como son las perspectivas filosóficas, paradigmas, enfoques, del conocimiento científico y todo esto en base a la materia de metodología de la investigación. Y todo esto va a dar como resultado la caracterización de los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y eventos asociados a la investigación. Voy a dar una pequeña introducción. Para comenzar, es importante entender que el conocimiento científico no surge de manera espontánea, ni desde una sola perspectiva, sino que se fundamenta en diferentes formas de pensar que llamamos perspectivas filosóficas. Estas perspectivas constituyen marcos teóricos que nos orientan a cómo entendemos el mundo, cómo formulamos preguntas y definen qué tipo de evidencia acotamos a lo válido. En esta exposición entenderemos cómo las perspectivas filosóficas nos ayudan a comprender qué es el conocimiento, de qué manera es posible obtenerlo y cuál es su validez. Además, exploraremos los paradigmas científicos, los cuales nos ayudan a ver cómo funcionan los marcos conceptuales que guían a la comunidad científica sobre qué preguntar, qué hacer y qué métodos utilizar para buscar respuestas todo esto en base a un contexto histórico, social y cultural determinado. Por último, profundizaremos en los enfoques de investigación, que son las formas prácticas y estratégicas a través de los cuales se organiza y analiza la información para construir un conocimiento científico. Estos enfoques tienen una estrecha relación con las perspectivas filosóficas y los paradigmas, ya que en ellos se derivan los métodos específicos para hacer la investigación. Todo este conocimiento integrado nos va a permitir entender cómo se construye y se valida el conocimiento científico en la actualidad y cómo éste se va modificando eh, conforme nuevos paradigmas surgen o se cuestionan los anteriores. Para facilitar la comprensión de esta exposición, estaré dando algunos ejemplos cotidianos que nos van a ayudar a entender mejor lo que se va a exponer. Como primer punto, tenemos las perspectivas filosóficas. Estas son aquellas que constituyen los principales enfoques y nos permiten comprender el conocimiento desde diferentes posturas teóricas. A lo largo de la historia, el estudio del conocimiento ha sido muy constante en la filosofía y diferentes corrientes han aportado a las visiones de este conocimiento. Por ejemplo, tenemos al filósofo como Platón, que él creía en la existencia de un conocimiento ideal y absoluto, accesible desde la razón. Tenemos a Aristóteles, quien enfatizaba la observación empírica del mundo para conocer la realidad. La reflexión sobre el conocimiento de esto ha tomado diferentes caminos. Y en la modernidad tenemos a René Descartes, el cual plantea la duda metódica para alcanzar algunas certezas indudables. Y por último tenemos a John Locke, que defendió que la mente humana es una tabla rasa al nacer y que todo conocimiento proviene de la experiencia. A continuación describiremos algunas principales perspectivas filosóficas que han influido en la construcción del conocimiento científico. Tenemos como primer punto el racionalismo. Este sostiene que la razón es la fuente primaria de conocimiento. Se basa en la idea de que existen algunas verdades universales que pueden conocerse a través del pensamiento lógico, sin necesidad de recurrir a la experiencia directa de las sensaciones. René Descartes es uno de sus principales exponentes, es decir, es el más destacado con su famoso pienso y luego existo, donde propone que mediante la duda metódica y el razonamiento riguroso se puede llegar a las verdades. Por ejemplo, cuando seguimos una receta de cocina no dependemos necesariamente del sabor, sino de todas las instrucciones y las proporciones que necesitamos para que nos dé un buen resultado. Como segundo punto tenemos el empirismo. Este nos dice que es la experiencia directa y la observación como base del conocimiento. John Locke y David Hume decían que la mente humana recibe la información a partir de la percepción directa.
y las ideas se forman y se verifican mediante la experiencia concreta. Por ejemplo, cuando aprendemos a manejar la bicicleta, no nos guiamos por lo que nos dicen, sino por lo que nosotros practicamos y experimentamos. El empirismo es fundamentado gran parte por la metodología científica moderna, ya que insiste en la observación directa y el análisis de los datos experimentados. Tenemos también el positivismo. Este es desarrollado por Augusto Comte, que propone que solo son válidos como conocimiento científico aquellos datos que pueden ser observados y medidos. Todo aquello que no es verificable empíricamente se considera metafísico y por tanto eso no viene a ser científico. El positivismo ha tenido una fuerte influencia en las ciencias naturales y sociales, fomentando el uso de métodos cuantitativos como instrumentos confiables para captar la realidad. Por ejemplo, cuando un médico utiliza un termómetro para determinar si un paciente tiene fiebre, él se basa en los datos medibles y no en las percepciones subjetivas que le dicen los familiares del paciente. También tenemos la hermenéutica. Esta, a diferencia del positivismo, se centra en la interpretación y comprensión de los fenómenos sociales y culturales. Desde una perspectiva diferente, el conocimiento no es neutral ni universal, sino que siempre está situado en un contexto histórico y cultural específico. Como ejemplo, tenemos cuando escuchamos una historia y tratamos de entender el significado detrás de esas palabras y emociones que nos dice aquella persona. También tenemos la filosofía crítica. Esta perspectiva plantea que el conocimiento siempre está influenciado por las relaciones de poder e ideologías y que para comprender esta realidad es necesario cuestionar quién controla y produce el conocimiento, quién se beneficia de ciertas verdades y quiénes quedan marginados. Por ejemplo, el poder controla los discursos que se consideran verdaderos y cuáles se silencian, y este control del saber perpetúa el dominio de diferentes grupos sobre otros. Por ejemplo, esto se da mayormente en la política y en los medios de comunicación. Finalmente tenemos al constructivismo. Este nos recuerda que el conocimiento se construye activamente por la interacción social y el contexto cultural. Por ejemplo, tenemos un niño que aprende a decir su nombre o los números y todo esto se debe a través de la familia y la escuela, ya que ellos son su contexto cultural y son con los que más interactúa el niño. Esta perspectiva ha sido fundamental en la pedagogía y en algunas ramas de las ciencias sociales porque enfatiza el aprendizaje como un proceso colaborativo. Ahora vamos a hablar acerca de los paradigmas científicos. Podemos imaginar a los paradigmas como un juego con reglas donde en este caso los jugadores son todos los científicos y deben seguir ciertas reglas para poder hacer la ciencia. El filósofo Thomas Kuhn explicó que mientras estas reglas no se rompan, la mayoría de la investigación que se hace se llama ciencia normal. Pero cuando empiecen a surgir problemas que no encajan con este modelo, puede haber una revolución que cambia por completo la forma de hacer la ciencia. Por ejemplo, pensemos en cómo hace tiempo las personas pensaban que la Tierra era el centro del universo, pero luego vino la revolución copérnica que cambió esta visión y nos introdujo que el Sol era el centro del universo. Existen algunos paradigmas, entre ellos tenemos el positivista, es aquel que busca explicar la realidad con medición, con hechos objetivos y leyes universales. Por ejemplo, un ingeniero que diseña un puente usando cálculos matemáticos está trabajando dentro de este paradigma. Tenemos al paradigma interpretativo, es muy usado en las ciencias sociales y busca entender la realidad a través de la perspectiva de las personas que se involucran directamente, empleando métodos cualitativos. Por ejemplo, un antropólogo que estudia cómo las costumbres pueden afectar a la vida de una comunidad. Tenemos al paradigma crítico. Este se centra en cuestionar las desigualdades sociales, tratando de empoderar a quienes sufren injusticias. Por ejemplo, podemos decir que un investigador estudia cómo la pobreza puede afectar el acceso a la educación y trata de buscar soluciones a ese problema. Tenemos el paradigma constructivista.
Este ve el conocimiento como algo que se crea socialmente enfatizando la interacción entre los individuos, reconociendo que no hay una verdad absoluta, sino que existen muchas realidades, múltiples realidades basadas en diferentes experiencias compartidas. Por ejemplo, dos estudiantes que están aprendiendo inglés y comparten su método de estudio. Uno aprende mejor practicando con ejercicios y pronunciación, conversaciones, y el otro puede entender solo con memorizar la teoría gramática. Al ellos intercambiar sus experiencias y los métodos que utilizan, se dan cuenta que no existe un único método de aprendizaje, sino que pueden combinar ambos métodos y llegar a un mejor conocimiento. Ahora hablemos de acerca de los enfoques del conocimiento científico. Estos son aquellos que se refieren a las estrategias metodológicas que pueden guiar la recolección, el análisis y la interpretación de los datos para poder responder las preguntas de investigación. Está influenciada por los paradigmas y las perspectivas previas. Uno de los enfoques más conocidos es el cuantitativo, que este se basa en la recolección y análisis de datos numéricos y estadísticos para poder probar hipótesis y generar algunos resultados. Utiliza métodos experimentales, encuestas estructuradas, análisis estadísticos para poder medir las variables y relaciones causales. Es común en las ciencias naturales y sociales con un enfoque positivista. Por ejemplo, un investigador que quiere medir el impacto del ejercicio físico en la presión arterial. Para ello realiza un experimento con dos grupos, uno que sigue una rutina de ejercicio semanal y otra que no realiza ejercicio. Y así puede medir la presión arterial de ambos grupos y después de un mes ver las estadísticas para poder comparar los resultados y determinar si realmente el ejercicio tiene algún impacto significativo en la presión arterial de las personas, en este caso de dichos grupos. Ahora vamos a hablar acerca del enfoque cualitativo. Este se enfoca en entender a profundidad los fenómenos sociales, culturales o humanos desde la perspectiva de los participantes. Una de, una de las técnicas que utiliza son las entrevistas, también utiliza grupos focales, observación del participante y análisis de contenido para captar la experiencia subjetiva y el contexto. Su base filosófica suele ser interpretativa o constructivista. Por ejemplo, como cuando un psicólogo entrevista a personas para conocer cómo se sienten frente a un cambio social. Tenemos también el enfoque mixto, que este es la combinación de ambos enfoques anteriormente mencionados, el cuantitativo y el cualitativo, para poder aprovechar las fortalezas de cada uno y obtener una visión más completa. Permite validar mediante la triangulación, permite validar los resultados mediante la triangulación y elaborar preguntas complejas desde varias dimensiones. Por ejemplo, un estudio sobre la eficacia de una un estudio sobre la eficacia de una terapia psicológica para poder medir con números los resultados y también recoger los testimonios personales de dichos pacientes. Esto vendría a ser un enfoque mixto. Además de estos enfoques antes mencionados, que son los específicos, tenemos también al enfoque experimental, que este manipula variables para ver efectos claros y cómo se puede que manipula variables para ver efectos claros, por ejemplo, como cuando se prueba una medicina en un laboratorio bajo condiciones controladas. Tenemos al enfoque descriptivo. Se limita a detallar las características o fenómenos sin manipulación. Es útil para los estudios exploratorios. Por ejemplo, una persona que cuenta cuántos libros lee en un mes y luego hace una lista del total que ha leído, pero no busca explicar por qué leyó esa cantidad, solo necesita saber cuántas ha leído al mes. Y tenemos al comparativo, que busca las diferencias y similitudes que existen entre grupos, culturas o periodos. Por ejemplo, comparar los hábitos alimenticios de los jóvenes y adultos para poder entender cómo va su salud.
Ahora vamos a hablar entre un cuadro comparativo acerca de los tres temas que hemos abarcado anteriormente. Aquí tenemos las perspectivas filosóficas. Cada uno tiene un objetivo y todos son diferentes. Por ejemplo, en las perspectivas filosóficas, su objetivo es definir la naturaleza del conocimiento y la verdad, mientras que en el paradigma trata más de mantener o cambiar el marco dominante de la ciencia. Y el enfoque busca es lograr los resultados válidos y relevantes según el problema de investigación. Tenemos su flexibilidad, la perspectiva filosófica puede ser rígida o amplia, el paradigma puede ser rígido o permitir pluralismo, es decir, positivismo. Y el enfoque puede ser adaptado según la naturaleza del estudio y los objetivos que tenga. La función principal de cada una, la perspectiva filosófica, es fundamentar y justificar la naturaleza y validez del conocimiento. El paradigma orienta qué preguntas se pueden hacer y cómo se podrían hacer. Y el enfoque guía la recolección y análisis de los datos. La temporalidad, la perspectiva filosófica normalmente es permanente en la filosofía y evoluciona lentamente. El paradigma cambia con las revoluciones científicas y el enfoque varía con las tendencias metodológicas y tecnológicas que estén disponibles. Las perspectivas filosóficas tienen la base filosófica en la filosofía del conocimiento, la ética y la lógica, mientras que los paradigmas en la filosofía de la ciencia y la sociología del conocimiento. Y los enfoques tienen su base filosófica en la metodología de la investigación basada en los paradigmas y los objetivos de estudio. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de investigación. Cuando hablamos de una investigación científica, debemos reconocer que no todas las investigaciones tienen el mismo objetivo, ni se realizan de la misma manera. Existen diferentes tipos de investigación que se distinguen de acuerdo a lo que buscan lograr con ese estudio, qué tan profundo quieren llegar con ese análisis y qué métodos se emplean para obtener y analizar los resultados o la información. Esta clasificación es importante porque cada tipo de investigación responde a las necesidades que uno necesita y por lo tanto influyen en el diseño, en la ejecución y los resultados del estudio. Ahora bien, para entender mejor cómo se diferencian y cuándo es conveniente usar cada uno, hablaremos acerca de cada tipo por individual. Tenemos como primer punto, según el propósito, a la investigación básica. Esta busca ampliar el conocimiento teórico sin una aplicación inmediata. Su aporte radica en proporcionar fundamentos para las investigaciones que pueden ser a futuro. Por ejemplo, una persona que observa por qué las hojas de una planta cambian de color y estudia por qué sucede esto, pero solo por la simple curiosidad de entender el proceso, más no por buscar una solución para evitar de que esas hojas cambien de color. Tenemos a la investigación aplicada. Esta pretende solucionar los problemas prácticos empleando el conocimiento teórico para generar aplicaciones útiles. Por ejemplo, desarrollar una vacuna para una enfermedad. Ahora vamos según a la profundidad. En esta tenemos a la investigación exploratoria, que se usa cuando hay poca información sobre un tema y su objetivo es identificar las preguntas adecuadas y formular hipótesis futuras. Ejemplo, cómo estudiar una planta medicinal poco conocida para poder identificar sus usos y sus efectos, además de sus beneficios. Tenemos a la investigación descriptiva. Esta busca detallar las características de un fenómeno sin explicar por qué ocurre. Por ejemplo, un censo donde se registra la edad, el ingreso y la educación de una población para poder conocer sus características demográficas y socioeconómicas. Tenemos a la investigación explicativa. Busca descubrir las causas y las relaciones entre las variables. Por ejemplo, investigar por qué existe desempleo en una comunidad específica.
Y por último tenemos a la correlacional. Esta investiga si dos variables están relacionadas sin establecer la causalidad. Es decir, con un ejemplo cotidiano, eh, cómo ver si las horas de estudio están meramente relacionadas con las calificaciones escolares, pero sin afirmar que una es causa de la otra. Según el enfoque metodológico, pueden ser los tipos de investigación cuantitativos, cualitativos o mixtos. El cuantitativo, en este de aquí se usan los datos numéricos y los análisis estadísticos, como hacer una encuesta a 500 personas para medir la satisfacción de los clientes. Esto lo puede hacer una empresa. El cualitativo se centra en entender las experiencias y los significados. Por ejemplo, realizar entrevistas y conocer mediante esto las vivencias de los migrantes. En cambio, el mixto es aquel que combina ambos métodos, tanto el cuantitativo como el cualitativo, para poder obtener una visión más completa y se puede aplicar en cuestionarios y entrevistas. Buenas noches, compañeros del profesor. Mi nombre es Melania Abigail Castillo Chila y soy estudiante de la carrera de Educación Inicial en el semestre 3.2. El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas como son las perspectivas filosóficas, paradigmas, enfoques, del conocimiento científico y todo esto en base a la materia de metodología de la investigación. Y todo esto va a dar como resultado la caracterización de los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y eventos asociados a la investigación. Voy a dar una pequeña introducción. Para comenzar, es importante entender que el conocimiento científico no surge de manera espontánea, ni desde una sola perspectiva, sino que se fundamenta en diferentes formas de pensar que llamamos perspectivas filosóficas. Estas perspectivas constituyen marcos teóricos que nos orientan a cómo entendemos el mundo, cómo formulamos preguntas y definen qué tipo de evidencia acotamos a lo válido. En esta exposición entenderemos cómo las perspectivas filosóficas nos ayudan a comprender qué es el conocimiento, de qué manera es posible obtenerlo y cuál es su validez. Además, exploraremos los paradigmas científicos, los cuales nos ayudan a ver cómo funcionan los marcos conceptuales que guían a la comunidad científica sobre qué preguntar, qué hacer y qué métodos utilizar para buscar respuestas todo esto en base a un contexto histórico, social y cultural determinado. Por último, profundizaremos en los enfoques de investigación, que son las formas prácticas y estratégicas a través de los cuales se organiza y analiza la información para construir un conocimiento científico. Estos enfoques tienen una estrecha relación con las perspectivas filosóficas y los paradigmas, ya que en ellos se derivan los métodos específicos para hacer la investigación. Todo este conocimiento integrado nos va a permitir entender cómo se construye y se valida el conocimiento científico en la actualidad y cómo éste se va modificando eh, conforme nuevos paradigmas surgen o se cuestionan los anteriores. Para facilitar la comprensión de esta exposición, estaré dando algunos ejemplos cotidianos. A continuación vamos a ver un video para entender un poco más acerca de lo que se ha hablado en esta exposición. Tiende por paradigma a una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central constituye la base o modelo para analizar fenómenos de estudio y avanzar en el conocimiento. En otras palabras, un paradigma equivale a una forma de ver el mundo, la cual es utilizada por los académicos para observar y analizar los sujetos, objetos o acontecimientos que se estudian. En el caso de la investigación en las ciencias sociales, podemos encontrar tres paradigmas principales. Estos son: 1. El paradigma positivista. 2. El paradigma interpretativo. 3. El paradigma crítico. A continuación te explicaremos cada uno de ellos. 1. El paradigma positivista. Este paradigma entiende a la realidad como objetiva, es decir, como algo que se estudia mediante datos o hechos medibles y comprobables, evitando la intervención de la imaginación
pensamientos u opiniones de quien realiza el estudio. Otra característica es que se centra en el estudio de variables, es decir, características o propiedades de un sujeto u objeto que pueden sufrir cambios, los cuales son propensos a observarse y medirse. En el positivismo se busca la formulación de leyes que sean generalizables al total de la población. Los objetivos de este paradigma suelen ser explicar, predecir, controlar fenómenos y verificar la validez de teorías. En lo que respecta a la relación del investigador con el objeto de estudio, este adopta una posición de independencia, neutralidad y actúa como un observador externo, ajeno al objeto de estudio. Entre las principales teorías que sustentan las investigaciones en este paradigma tenemos al funcionalismo estructural, que ve a la sociedad como un sistema complejo, cuyas partes trabajan juntas para promover la armonía del sistema. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cuantitativos que se recolectan mediante encuestas, análisis de contenido, observación sistemática y experimentos. 2. Paradigma interpretativo. Este paradigma se centra en el estudio de los significados y de las reglas. Por ende, su objetivo es comprender la realidad de los significados, las percepciones, intenciones y acciones. A diferencia del positivismo, la relación del investigador con el objeto de estudio es de dependencia, lo cual permite la implicación e interrelación del investigador con el fenómeno a estudiar. Las teorías que generalmente sustentan los trabajos en este paradigma son el construccionismo, etnometodología, fenomenología y la semiótica. Con respecto a las técnicas de investigación, se trabaja con datos cualitativos recolectados con técnicas como entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos de discusión y el análisis del discurso. 3. Paradigma crítico. Este paradigma promueve la reflexión crítica como proceso de análisis científico. Por ende, los datos actúan como agentes complementarios de la reflexión. Otro aspecto importante es que este paradigma se centra fundamentalmente en el análisis del poder. Por ende, el objetivo de las investigaciones desarrolladas con base en este paradigma es identificar potenciales procesos de cambio y emancipar a los sujetos. La relación del investigador como objeto de estudio está influida por el compromiso con un proceso de cambio, por lo cual el investigador se considera un sujeto más de la investigación. Entre las principales teorías que sustentan los trabajos en este paradigma tenemos a la Escuela de Frankfurt, la economía política y los estudios culturales. Con respecto a las técnicas más usadas, estas se apoyan en la relación teórico-crítica mediante la observación, historias de vida, entrevistas en profundidad y análisis del discurso. Como conclusión, tenemos que entender cómo se construye y se valida el conocimiento científico es muy fundamental para poder desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo frente a la información que recibimos a diario. Reconocer que existen diversas perspectivas filosóficas, paradigmas y enfoques científicos nos permite apreciar la complejidad del proceso científico y las limitaciones que pueden existir en cualquier conocimiento. Además, este conocimiento nos ayuda a ser más conscientes de las implicaciones sociales, culturales y éticas del saber científico y a valorar la importancia de la pluralidad de los métodos y las visiones que puedan estar en búsqueda de la verdad. En un mundo más complejo y acelerado por los avances tecnológicos, esta comprensión es decisiva para tomar decisiones informadas, promover la innovación responsable y contribuir a la construcción de nuevas sociedades justas y transparentes. Finalmente, el saber científico no es un producto que ya ha finalizado, sino que este se trata de un proceso dinámico, colectivo que está en constante evolución. Este se nutre a través de lo que ya habíamos hablado, que son los paradigmas, las perspectivas, y así poder avanzar hacia un entendimiento cada vez más profundo y fundamentado con nuevo conocimiento. Muchas gracias.